Buenos días. Nosotros, de Resurdir Galicia y Alejandro Amaro, denunciamos y condenamos el secuestro del barco humanitario Medellín y sus 12 tripulantes. Decimos claro y alto, alto al crimen internacional, libertad inmediata a los tripulantes del barco secuestrado por los sionistas. Nosotros, desde Resurdir Galicia, como persona y como organización a defensora de los derechos humanos, denunciamos ante el mundo el acto de piratería internacional cometido por las fuerzas de ocupación sionistas contra la embarcación civil Medellín, en aguas cercanas a la Palestina ocupada, en aguas internacionales. 1. Es un secuestro ilegal. El 9 de junio del 2025, fuerzas militares sionistas asaltaron de manera violenta y arbitraria el barco Medellín que navegaba pacíficamente en aguas internacionales camino de la sitiada Franja de Gaza. Fue una detención arbitraria. Los 12 valientes tripulantes fueron secuestrados y detenidas de manera ilegal. Su único delito, intentar llevar ayuda a un pueblo masacrado. Una carga humanitaria robada. El Medellín transportaba insumos sanitarios vitales, medicamentos, material médico y alimentos esenciales destinados a paliar el genocidio y la hambruna deliberada que sufre la población civil de Gaza, víctima del brutal asedio y bombardeos israelíes. Esta carga humanitaria ha sido confiscada ilegalmente. Una misión pacífica violada. La tripulación iba desarmada. Su misión era transparente, humanitaria y no violenta, amparada por el derecho internacional humanitario que protege la libre circulación de ayuda en conflictos. Denunciamos el secuestro de personas civiles, que constituye un crimen grave según el derecho internacional. La piratería en aguas internacionales o en aguas palestinas, en este caso, las dos. Un acto propio de bandas criminales, no de un Estado. El robo de ayuda humanitaria, un acto de crueldad deliberada que profundiza la catástrofe humanitaria en Gaza y equivale a castigo colectivo prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra. La política sistemática de Israel de bloquear la ayuda humanitaria a Gaza, agravando intencionadamente el sufrimiento de 2,3 millones de personas, la mitad de ellas niños, como parte de su campaña de limpieza étnica. La impunidad con la que actúa el régimen de ocupación sionista, respaldado por cómplices internacionales, violando constantemente resoluciones de la ONU y el derecho internacional sin consecuencias. Exigimos libertad inmediata e incondicional de los 12 tripulantes secuestrados del Medellín, que a continuación voy a dar sus nombres. Greta Thunberg, de Suecia; Rima Hassan, de Francia; Yasemin Akar, de Alemania; Baptiste André, de Francia; Tiago Ávila, de Brasil; Omar Faid, de Francia; Pascal Maurieras, de Francia; Suyep Ordu, de Turquía; Sergio Tombío, de España; Marco von Remes, de Holanda; y Reba Viard, de Francia. Estos son los 12 tripulantes. Su lugar no es una cárcel de Israel, sino sus hogares. Devolución inmediata de toda la ayuda humanitaria confiscada, que debe llegar sin obstáculos a la población hambrienta y enferma de Gaza. Fin inmediato del bloqueo ilegal e inhumano sobre la Franja de Gaza. Que corra libremente la ayuda, el alimento, el agua, la medicina y el combustible. Investigación internacional independiente sobre este acto de piratería y secuestro y sobre el sistemático bloqueo de ayuda. Los responsables deben de rendir cuentas. Una protección internacional para las misiones civiles de solidaridad que intentan romper el criminal asedio a Gaza. No callaremos, no nos callarán. El secuestro del Medellín es un ataque directo contra la solidaridad internacional y contra el derecho a la vida del pueblo palestino. Es un crimen más en la larga lista de crímenes de la ocupación sionista. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los organismos de derechos humanos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía global.
Alcemos la voz, denunciemos este crimen, exijamos acción, presionemos a sus gobiernos para que condenen a Israel y actúen por la liberación de los tripulantes y el fin del bloqueo. Boicot, desinversión y sanciones. Hagan presión sobre el régimen de apartheid y ocupación israelí hasta que cumpla con el derecho internacional. La solidaridad no es un crimen. Llevar ayuda a un pueblo masacrado no es un crimen. El crimen es la ocupación, el bloqueo, el bombardeo y el secuestro. Libertad para los 12 de Marlín, fin del bloqueo a Gaza, libertad para Palestina.